Recientemente se llevó a cabo en Beirut, Líbano, un encuentro de mujeres de Europa y Medio Oriente que forman parte de una amplia red de organizaciones. En el encuentro se abordaron las problemáticas de género en común, donde destacó la participación de la sociedad civil siria, la cual enfatizó el papel de las mujeres en las negociaciones de paz y en la reconstrucción del país. Se subrayaron también las experiencias de las mujeres de otros países árabes, cuyos retos son similares a las del bloque europeo. Al respecto tenemos el análisis de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, Suecia. El Medio Oriente y Europa, problemas comunes desde una perspectiva de género. La sobresimplificación de las noticias que nos llegan a diario nos hace perder muchas perspectivas, en particular la de la gente común y corriente. Y un grupo particularmente deformado en estas noticias es el de las mujeres. Las noticias sobre el Medio Oriente no son una excepción, al contrario. Aquí es donde vemos más fácilmente dibujadas las imágenes de guerra, de violencia, de pobreza y de mujeres solo en tanto que víctimas. Pero si nos adentramos un poco en estas realidades, vislumbramos otras imágenes, las de mujeres fuertes avanzando en muchos terrenos, pese a estructuras terriblemente anquilosadas y a las situaciones de conflicto. Acabo de pasar 4 días en Beirut, en reuniones de una red europea mediterránea que abarca un gran número de organizaciones de mujeres, tanto europeas como del sur del Mediterráneo, y las discusiones fueron interesantes. Por ejemplo, parte de esta reunión en Beirut fue un encuentro sobre las mujeres en Siria y la aplicación de la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre la perspectiva de género en los conflictos armados. A este encuentro acudieron actores de la sociedad civil, sobre todo mujeres de dentro y de fuera de Siria, como si no hubiera conflicto armado. Damasco queda apenas a 2 horas de Beirut y las participantes de ahí cruzaron la frontera en coche sin problemas. Según me cuentan, el tráfico entre ambos países se desarrolla normalmente, aunque un poco aceitado por lo que nosotros llamaríamos mordidas. Representantes de la sociedad civil siria en exilio, en los países vecinos y en Europa también participaron. El caso es que en este encuentro se discutió la implementación de esta resolución 1325 a nivel de la participación de las mujeres en las negociaciones, pero también cómo se puede planificar la reconstrucción con una perspectiva de género y cómo tendrán que posicionarse las mujeres para ser tomadas en cuenta a la hora en que se logre algún tipo de paz. Lo interesante era ver cómo se codeaban mujeres y algunos hombres sirios de las dos partes, sin mayores problemas o tensiones, porque lo importante era discutir sobre el futuro, un futuro en el que ellas y sus demandas, sus problemas cuenten. A esta discusión también contribuyeron representantes de organizaciones de mujeres de Palestina, de Túnez, de Irak y de Jordania, discutiendo sus propias experiencias y frustraciones en conflictos, si no similares, al menos parecidos. Y sí, hay mucho que une a las mujeres de estas regiones, como en el caso de América Latina: historia, cultura, experiencias de colonización, idioma, en este caso el árabe, en el nuestro el castellano-portugués, y la religión. Pero también, como en nuestro caso, hay mucho que las divide, como en todo el mundo: las clases sociales, la etnicidad, las diferentes afiliaciones religiosas dentro del mismo Islam e incluso el idioma, ya que, por ejemplo, las argelinas se sentían más cómodas comunicándose en francés, el idioma de la colonización, que en árabe, por ser ellas de origen berebere. Y bueno, las situaciones que las organizaciones de mujeres enfrentan son similares, pero también diferentes. No es lo mismo un contexto tunecino con relativamente altos índices de escolaridad y con una larga tradición de laicidad, a la que las feministas se apegan con todas sus fuerzas, además de una participación de las mujeres en el Parlamento de más del 30%, que un contexto jordano con una participación en los órganos legislativos del 15%, con fuerzas conservadoras y religiosas bastante fuertes, en donde el monarca, aunque simpatizante de reformas con perspectivas de género, duda en su aprobación por miedo a que el régimen de Saudi Arabia las desapruebe. Por no hablar
de un Líbano en donde las mujeres diputadas no representan más del 4.7% y donde las fuerzas religiosas se hacen cada vez sentir más. Claro, el conflicto Israel y Palestina es visible aún en estos foros. Ninguna organización o mujer israelí forma parte de la red. Pero hay algunos avances, como en Argelia, donde los niños y niñas asisten a la escuela, aún en el campo, y el grado de representación de las mujeres es del 26%, pese a la cruenta guerra provocada por los islamistas que tanto se ensañó precisamente contra las mujeres. Y hay problemas comunes que tanto organizaciones de Medio Oriente como las europeas confrontan. Una es la revancha de los grupos islamistas que tratan de ganar terreno por doquier en Medio Oriente, mientras que en Europa vemos la ola de las fuerzas de extrema derecha cristianas, nacionalistas y fascistas que también se aprestan a cuestionar los progresos logrados por las mujeres. La otra es la falta de implementación de legislaciones progresistas ahí donde ya se han logrado. Además, está la ola de refugiados y la falta de una acogida digna y respetuosa de estos grupos, en particular de las mujeres, tanto en Medio Oriente como en Europa. Y relacionado con esto se discutió el problema de los niños ilegítimos, nacidos de los conflictos a causa de las violaciones. Niños a los que no se ha prestado casi ninguna atención y que muchas veces no alcanzan a tener ni siquiera nacionalidad por el rechazo de las comunidades de las mujeres que fueron violadas. Fenómeno similar al producido por la guerra en la ex Yugoslavia, otro punto en común entre organizaciones macedonias o serbocroatas, libanesas, sirias o argelinas. ¿Qué podemos aprender de estas experiencias, de estos intercambios? Que pese a todas nuestras diferencias, hay problemas similares que nos unen, que nos obligan a hacer frentes en común, y que esta unidad no es solo posible, sino necesaria, si queremos hacer valer los derechos de las mujeres como derechos humanos universales e irreversibles, y no sujetos a ninguna relatividad cultural. Para Radio Educación les habló Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, Suecia.